Bueno, el tema entonces son fuerzas en la naturaleza. El siguiente es como un resumen de la guía que se vio en el cuarto periodo del año pasado, en décimo, y en la cual los estudiantes debieron haber leído cada una de las fuerzas que estaban ahí presentes y haber hecho algunos de los ejercicios que se planteaban en esa guía. Vamos a empezar primero por los tipos de fuerza. Hay 3 tipos de fuerza, según lo que menciona la guía. Están los tipos de fuerza de contacto, los de fuerza a distancia y los de fuerzas provocados por el movimiento. Entonces, fuerzas provocadas por el movimiento. Listo, entonces vamos a empezar por las fuerzas de contacto. En la guía menciona 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fuerzas de contacto. Están las más comunes, el peso, el cual tiene fórmula matemática que dice que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? También tenemos la fuerza normal, la cual no tiene fórmula matemática, depende únicamente de cómo esté ubicado el cuerpo que está en contacto con superficie rígida. Esa es la única condición que exige que haya contacto con superficie rígida, porque la normal la hace la superficie rígida hacia el objeto que está en contacto con ella. Entonces es una fuerza que es perpendicular a la superficie, o sea, forma un ángulo de 90 grados con él. Y hay veces que coincide con que la normal es igual al valor del peso, pero en los casos como el plano inclinado ya no es cierto. O sea, ahí ya la normal no coincide con el valor del peso. Coincide es con la componente rectangular del peso que va en el eje Y. Mientras que cuando un cuerpo está colgado, como no tiene contacto con superficie rígida, entonces no hay fuerza normal. Por eso decimos que la fuerza normal no tiene concepto matemático. Luego tenemos la fuerza de rozamiento, la cual deriva del coeficiente de rozamiento de la interacción entre la superficie y el cuerpo y la fuerza normal que realiza la superficie. Esta fuerza de rozamiento es una fuerza reactiva, eso quiere decir que actúa contraria en este caso al movimiento. Entonces, siempre que el movimiento vaya para un lado, la fuerza de rozamiento va para el otro. Si el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Si el movimiento va hacia arriba, entonces la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Siempre es contraria al movimiento, ¿listo? En cuarto lugar, vamos a hablar de la fuerza de tensión, la hacen las cuerdas. Solamente las cuerdas son elementos rígidos que muchas de las veces no le consideramos su masa porque consideramos que la cuerda debe ser muy pequeña, rígida y por eso entonces se le discrimina la masa. Como no tiene propiedades de elasticidad, entonces lo que hace es simplemente el material tensarse. O sea, cuando se le aplica la fuerza, el material lo que hace es adquirir un grado de rigidez un poco mayor. ¿Listo? Esa tensión tampoco tiene fórmula matemática, depende de la situación como esté planteada. Va a salir que la tensión tiene un valor similar a la suma de ciertas fuerzas o similar a cierta fuerza. En el caso de que solamente sean dos fuerzas las que actúen y una de ellas sea la tensión. Pero en el caso de que hayan tres fuerzas actuando sobre el mismo eje y una de ellas es la tensión, entonces la tensión de la cuerda vendría a ser la interacción entre las otras dos fuerzas, ya sea que las otras dos fuerzas estén sumando o estén restando. Eso depende de si las dos fuerzas actúan contrarias a la tensión, se estarían sumando, o si una de ellas actuara contraria a la tensión y la otra en la misma dirección y sentido de la tensión. Entonces ahí estaría una sumando y la otra restando. La fuerza de elasticidad, ¿sí?, es aquella fuerza que se hace en los elementos que tienen características elásticas como los resortes. Esta fuerza de elasticidad es una fuerza reactiva, por eso aparece en su fórmula
con el signo negativo, depende de la constante elasticidad, que es la característica del resorte. Hay resortes que son muy rígidos, como los resortes de los carros, o los resortes muy blanditos, como los resortes que hay en portaminas. Entonces, dependiendo de esa constante elasticidad, es la fuerza también que hace el resorte. Y de la elongación. Aquí se representa con la letra X, que es muy usual para las distancias, porque la elongación es una distancia ya sea de contracción o de estiramiento del resorte. Entonces, ¿qué tan grande el resorte quedó después de ser estirado comparado con la longitud natural de él? ¿O qué tan pequeño quedó el resorte comparado con la longitud natural de él? Entonces, esta fuerza de elasticidad es reactiva porque para poderlo comprimir, pues hay que aplicarle una fuerza. Y yo le aplico la fuerza al resorte para comprimirlo y el resorte trata de aplicar una fuerza a él, al contrario, tratando de restituirse nuevamente a su tamaño original. Si fuese lo contrario, entonces yo aplico una fuerza al contrario para estirarlo, o sea, una fuerza de acción para estirarlo, y el resorte va a crear una fuerza de reacción contraria tratando de volver nuevamente a su longitud natural, a su estado de relajación. Luego viene la fuerza de empuje, la cual hacen los fluidos, ya sean los gases o los líquidos. Depende de la densidad del fluido, de la gravedad del planeta y del volumen del cuerpo que está sumergido dentro del fluido. Esta es la fuerza que hace que los globos floten en el aire o que los barcos naveguen encima de las aguas, porque depende de las características que tienen el fluido, como la densidad y el volumen, ¿sí? El volumen que desaloja el cuerpo que está navegando dentro de ese fluido. Estas son las fuerzas de contacto. Ahora vienen las fuerzas a distancia. Entonces, las fuerzas a distancia, de las más comunes, ambas son muy comunes, pero la que mejor me puede dar una idea intuitiva de ellas es la fuerza electromagnética, sobre todo la magnética. Cuando yo tengo dos imanes, entonces los acerco, si ambos imanes están en la misma polaridad, entonces se repelen, experimento la sensación de una fuerza que no me permite unirlos. Esa fuerza depende de la carga de cada imán, por eso aquí aparece Q1 y Q2, la carga de los objetos, y también depende de la distancia a la cual yo los coloco. Entonces, si yo los coloco muy lejos, no experimento una sensación tan fuerte, en cambio, si los pongo muy cerca, la sensación se amplifica bastante. Entonces, depende de esa distancia de separación. Pasa lo mismo con los globos aerostáticos o de los globos que uno llega y frota contra el cabello y se cargan electrostáticamente. Entonces, usted llega y frota el globo, lo frota hasta que él tenga carga y luego se lo acerca al cabello seco de alguien y no necesita tocar el cabello cuando ya él empieza a reaccionar, empieza a levantarse en dirección hacia el globo, haciendo que hayan dos cargas de atracción, ¿sí? O sea, una fuerza de atracción entre dos cargas que tienen distintos valores de carga, distintos signos de carga. Pueden ser positivo o negativo o negativo positivo, pero son distintos valores de carga. Igual pasa con los imanes, ¿no? Con los imanes, si yo coloco un imán positivo y un imán negativo, entonces voy a experimentar una sensación de fuerza de atracción. ¿Listo? En el caso de la fuerza gravitatoria tiene una única forma, o sea, es solamente atractiva, no tiene forma repulsiva, y esta atracción gravitacional se ve no en cargas, sino en masas. Estamos hablando de masas demasiadamente grandes como la masa de la Tierra, la masa de la Luna, la masa del Sol, ¿sí? De cuerpos bastante grandes. Entonces, esas masas grandes interactúan gravitacionalmente a ciertas distancias. El peso es una fuerza gravitatoria, pero la consideramos más como de contacto que a distancia, porque para yo poder identificar si un cuerpo es pesado, pues me toca interactuar con él, o sea, levantarlo. En cambio, la fuerza gravitacional entre ellos dos todo el tiempo está, o sea, todo el tiempo está presente, siempre está ahí en el cuerpo, no, o sea, no desaparece esa fuerza peso, pero de todas maneras no es visible ante mis ojos. Sé que existe la fuerza peso de él, pero me toca interactuar con el cuerpo para saber si es pesado o no, de acuerdo a la fuerza que yo tengo
para levantar las cosas, ¿sí? Luego vienen las fuerzas provocadas por el movimiento y ahí entran las fuerzas inerciales y la fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta es aquella fuerza que se ocasiona debido al movimiento circular uniforme de un cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando hay un cuerpo que está provocando un movimiento, en él hay un movimiento circular uniforme, aquella situación que lo mantiene unido a la trayectoria circular, esa fuerza que lo mantiene unido a esa trayectoria circular, entonces es la que nosotros llamamos fuerza centrípeta, porque va dirigida hacia el centro del mundo, de la circunferencia que se forma. En cambio, en las fuerzas inerciales podemos encontrar por lo menos la mal llamada fuerza centrífuga, ¿sí? Que pues los científicos, los físicos no la reconocen, parece como dijo Bastardo, no reconocido. Se sabe que actúa porque se siente, es casi más intuitiva que la misma centrípeta, pero como tal es una fuerza inercial que no necesariamente necesita tener ese nombre en el carácter de los científicos. Entonces, más bien se reconoce como una fuerza inercial, más no se le reconoce como una fuerza centrípeta. Sí se usa muchísimo para poder entender el fenómeno de la inercia de los cuerpos, se utiliza bastante precisamente por lo intuitiva que es. Luego viene entonces los diagramas de cuerpo libre. Para entender los diagramas de cuerpo libre, entonces ellos se utilizan para poder comprender las situaciones de dinámica y de estática. Una situación de dinámica es aquella en donde hay movimiento, mientras que en la estática no hay movimiento, están quietos los cuerpos. En el caso del movimiento, pues hay dos tipos de movimiento, está el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado. La característica de movimiento del rectilíneo uniforme es que su velocidad no cambia, es constante, y entonces todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se anulan. Entonces, por eso las sumatorias de las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, se van a igualar a cero porque ese movimiento mantiene su velocidad constante. Un caso muy similar, muy parecido al del equilibrio de traslación, en donde todas sus fuerzas también es igual a cero, porque en el equilibrio de traslación necesitamos que el objeto esté quieto. Entonces, ese estado de quietud también está contemplado dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Si un cuerpo está quieto, pasado una hora, va uno y lo mira, está quieto, entonces inicialmente tenía velocidad cero, pasado una hora sigue con velocidad cero, o sea que no ha cambiado su velocidad, y como no ha cambiado su velocidad, entonces tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Luego, entonces, por eso ambas condiciones se igualan a cero, ¿sí? Lo contempla el análisis de la inercia, esta situación. Luego viene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual tiene velocidad variable, y cuando esa velocidad variable es constante, entonces se presenta la aceleración, y si un cuerpo es acelerado, entonces se aplica la segunda ley de Newton, en donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a una fuerza neta, que es igual a masa del cuerpo por aceleración del sistema. ¿Listo? En estática, pues entonces ya hablamos de equilibrio de traslación. Ahora, la otra condición, la segunda condición de equilibrio, es equilibrio rotacional, en donde aquí aparece un concepto llamado momento de rotación o torque. La suma de todos esos momentos me van a dar cero. Entonces yo tengo que analizar la situación desde el punto de vista de los momentos, o sea, hubo fuerzas aplicadas a cierto punto, que es el punto donde el objeto rota, y esa distancia de separación al punto de rotación es lo que nosotros llamamos brazo de palanca, y esa fuerza multiplicada por el brazo de palanca viene siendo el momento de rotación. Esta parte de los diagramas de cuerpo libre, lo que es la aplicación en dinámica y en estática, la vamos a trabajar en este periodo de una manera más amplia que lo que se vio en el cuarto periodo de grado décimo, ya para completar todo este tema de dinámica y de estática que concierne a temas de décimo y que no alcanzamos a verlo el año pasado.